Hace unas semanas hablaba con un amigo sobre el ego porque lo encontraba, bueno, fue a un taller donde hablaban de ego y regresó muy golpeado con el ego y sintiéndose muy mal, diciendo que tenía mucho ego y que ese ego no lo dejaba sentirse en paz y tranquilo. Yo lo que le dije es que el ego, si existe, es porque tiene una función en primer lugar. Si no, sería prácticamente una estupidez que el ego estuviera presente en nuestras vidas. Y lo que yo pienso al respecto del ego es que el ego efectivamente después de un tiempo de vivirlo y de estarlo procesando en nuestra vida, es decir, que esté permanentemente en nuestra vida, de un día para otro, si hoy es martes y hoy el ego todavía me servía, ese ego en particular me servía, probablemente mañana, miércoles en la mañana, cuando yo intente llevar a cabo ese ego ya no me va a servir. Es decir, de un día para otro cambia, de un día te juega a favor y al siguiente día te juega en contra. Esto sucede muy simple porque llega un momento, el ego no es otra cosa más que un mecanismo de protección que hemos generado para, valga la redundancia, protegernos de algo que nos sucedió en algún momento de la vida. Y por poner algún ejemplo, una persona que se enoja mucho, ¿sí? Se está protegiendo de los demás a través del enojo. A través del enojo no permite que abusen de ella o de él. Y entonces si yo me enojo, la persona que quiere abusar de mí se va a dar cuenta y se va a asustar y se va a ir. Entonces ese ego tuvo una función. Sin embargo, esa función nos es permitido por un tiempo. A veces los tiempos son prolongados. Y la intención del ego es protegerte, pero también hacerte ver lo que tienes que modificar. En el caso del ejemplo del enojo, si esa persona se ha enojado durante mucho tiempo, no puede permanecer en el enojo. Tendrá que voltear en algún momento a ver por qué se enoja y hacer reflexión y hacer introspección. Cuando él se dé cuenta por qué se enoja y lo logre desconectar, en ese momento dejó de tener una función el ego en su vida. Eso es si lo haces de manera consciente. Si no lo haces de manera consciente, de todos modos la vida va a desconectar el enojo y lo va a hacer de un día para otro, como lo estoy mencionando. Y probablemente hoy me enojé, me funcionó, pero mañana me enojo con mi jefe y me corren. Entonces, ya en ese instante, cuando te corrieron, por poner un ejemplo, por el enojo, es cuando la vida te está diciendo, es imperativo que voltees a ver qué es lo que te produce el enojo. Es imperativo que analices, que te voltees a ver y que te preguntes a ti mismo por qué te enojas y que llegues a la conclusión. Entonces, en un resumen, el ego en realidad nos es permitido durante un periodo de tiempo, pero tarde o temprano lo vas a tener que desconectar por las buenas a través de la conciencia, porque tú te diste cuenta, hiciste un cambio, o por las malas, porque a través de un escenario que te presente la vida, te va a pedir que lo desconectes, pero por las malas te va a doler. Entonces, pues la intención es, si sabemos que tenemos el ego de algo, voltear a ver y preguntarnos por qué lo tenemos y de dónde se conectó y dónde se originó. Generalmente este enojo del que hablo viene conectado de nuestra época de la infancia. Entonces lo que la vida nos pide es que voltemos a ver la infancia, nos revisemos, entremos en ella, sanemos. El ego sirve para sanar, sanemos y hagamos un cambio. Entonces esto es el ego según yo, según como lo interpreto y como lo veo y como lo he experimentado en mi vida. Cuando he sido consciente ha sido suavecito, por las buenas me deja de doler y se desconecta. Cuando no he sido consciente, he perdido trabajos, por ejemplo. He perdido relaciones de pareja, por ejemplo. Y no ha sido fácil y ha sido doloroso. Entonces, no te culpes por el ego, pero si sientes que tienes ego en algún lugar, si sientes que te estás protegiendo de alguna manera, voltea a ver de qué te estás protegiendo y voltea a ver qué herramienta, enojo, depresión, tristeza, ansiedad o cuál es el mecanismo que estás generando para protegerte.